buscar la estabilidad institucional y evitar que problemas como la escasez de combustible, la escasez de divisa y la difícil situación económica que viven las familias bolivianas se eliminen en territorio nacional. ¿Qué es lo que opina Fundación Jubileo? Porque ¿cuáles serían los problemas de fondo que estarían azotando a nuestro país? Juan Carlos Núñez nos acompaña en esta mañana, a quien agradezco haber aceptado esta invitación. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. No es solamente la propuesta que hace el expresidente del Estado de que sean 6 años de periodo constitucional para un presidente y evitar esta reelección, sino habla de la difícil situación que estos hechos agudizaron en el país. Bienvenido, ¿coincides con ello? Muy buenos días, María René. Sí, efectivamente, creo que lo que está planteando el expresidente Belcé es justamente un tema muy sensible. En América Latina tenemos, yo creo que ya se volvió un mal crónico, el hiperpresidencialismo. Y lógicamente, simplemente quitando la reelección creo que no solucionamos mucho. Habrá que inclusive discutir la nueva estructura de Estado. Estamos llegando a esos niveles, María René, hoy en el país ante la gravedad de los problemas. Pero más allá de esto, que finalmente acaba siendo una reacción ante un personaje como Evo Morales, que sigue malogrando la democracia, sigue afectando la estabilidad política social del país. Creo que lo que debemos hacer los bolivianos y bolivianas, María René, es preocuparnos por los graves problemas que tenemos. Más allá del tema político, hay aspectos de carácter constitucional, como lo decía el presidente Belcé, pero que nos van a demandar cambios profundos en la realidad política, social del país. Pero también vamos a tener que enfrentar una crisis económica muy delicada, muy estructural. Ese es el problema cuando los dirigentes hablan lógicamente, y es cierto que ellos tienen que representar a sus sectores, como a quien entrevistaron, por ejemplo, de los gremialistas o de los transportistas, pero están simplemente ellos reaccionando a los efectos. Los problemas estructurales en la economía es que ya no tenemos una fuente estable de venta, de exportación hacia afuera, y por lo tanto los dólares han disminuido, no existen los dólares en el país, y lastimosamente la economía no funciona porque el modelo ha planteado que prácticamente el Estado sea el actor principal de la economía, y eso es lo que nos está acarreando hoy día muchos problemas. En un momento dado hemos tenido una bonanza muy grande, pero hoy día estamos viviendo el efecto de 10 años de una crisis que el gobierno o los gobiernos que han estado no han sabido darle las soluciones en el momento oportuno. Estamos hablando de que fines del año 2014 se acabó la bonanza de los hidrocarburos y ya empezábamos a visualizar que podíamos venir a una crisis como la que estamos, pero lastimosamente no han tomado las medidas necesarias, y hoy día estamos frente a una situación muy compleja. Son 10 años, María René, que nos han hecho vivir con un modelo ficticio económico, cuando se han gastado las reservas internacionales y cuando hoy día estamos afectados con una deuda externa que nos agobia mucho más que antes. Estos son los aspectos que hay que buscarle salidas, y lógicamente tenemos unas medidas políticas, porque no hay otra palabra, políticas frente a un tema como la subvención de los hidrocarburos, por ejemplo. La ministra de la Presidencia ha tenido que reconocer que gastan 60 millones de dólares semanales para poder tener gasolina y diésel en el país, porque lastimosamente no lo producimos, lo tenemos que importar. Y como no han tenido la capacidad oportuna de seguir explorando para reservas de gas que podamos seguir vendiendo hacia afuera, por lo tanto ya no tenemos con qué pagar, porque uno sale de la frontera, María René, y el peso boliviano ya no vale nada, sino tiene que ser el dólar como una moneda de intercambio o el euro como otra moneda fuerte de intercambio. Pero por lo tanto estamos en una situación bastante compleja, y lo que hay que pedir hoy día en este proceso electoral, María René, es la necesidad de una claridad en nuestros candidatos. En Jubileo nos da temor de que los propios candidatos ni siquiera están
a conocimiento cabal de la crisis profunda que estamos viviendo y están empezando a prometer cosas que después, cuidado, no las cumplan. Y creo que es lo menos que puede esperar el país y lo que necesitamos es saber con certeza, con claridad, con capacidad técnica y profesional las salidas que le vamos a dar a la crisis que estamos viviendo, que es económica, es social, porque esto nos va a llevar a un shock social muy grande. Calculamos que más de 2 millones de personas van a volver a la pobreza, María René, en este tiempo en el país. Estamos hablando de una crisis ambiental, porque este modelo lo que hace es prácticamente destrozar nuestro medio ambiente por explotar recursos naturales, y tenemos una crisis político-institucional que tiene que ver inclusive no solo con una crisis política, sino con una crisis constitucional, y esto nos va a llevar mucho tiempo de resolver hacia adelante. En ese sentido, se habla de cambios profundos para evitar se agudice la crisis por la cual atravesamos como Estado boliviano. El 21 de febrero, hace 9 años, Bolivia le decía no a la reforma de un artículo de la Constitución Política del Estado. En este artículo se habla también de la reelección de autoridades, 2 años consecutivos. Se plantea eliminar la reelección, ya sea de manera continua o discontinua. Estaríamos entendiendo ello. Esto sería de beneficio. Si hacemos un análisis del posible panorama o tablero político para las elecciones, Juan Carlos, bastantes o casi todos los precandidatos ya habrían sido autoridades también de gobierno, se habrían postulado muchísimas veces y aseguran esto frenaría este intento de lograr una institucionalidad plena para que cambie el futuro de nuestro país. Sí, lo que no podemos hacer es volver a convertir el país en una votación tan mayoritaria como tuvo Evo Morales, y lastimosamente no respondió a las expectativas del país, y miren cómo hoy día nos encontramos. Creo que tomar medidas de este tipo deben ser las más adecuadas. Una gestión, parece interesante lo del presidente Belcé, pero el problema es más profundo. El problema es enfrentar este hiperpresidencialismo, porque aquí en este país, cuando hay algo que afecta al presidente, ya aparece problema de Estado trascendental. Cuando tenemos otras estructuras, por ejemplo, de parlamentarias que hay en Europa, por ejemplo, que son modelos muy interesantes, cambia el presidente, no tiene ningún problema porque se elige en el Parlamento, y por lo tanto son distintas maneras de gobernanza, y eso es lo que necesitamos. Pero lo que más preocupa, María René, es que necesitamos gobernabilidad, porque si no vamos a tener 5 años de conflictividad. Imagínate aún más en oposición, seguro que es un problema serio de conflictos. Pero además, si vemos por otro lado un gobierno del MAS al frente, sin ideas, sin propuestas, vamos a seguir caminando hacia... Temas importantes los que debemos nosotros recalcar. Juan Carlos, la Fundación Jubileo constantemente desarrolla también investigación en campo. Es por eso que son voz oficial para poder hacer referencia a este tipo de situaciones. Si hablamos de lo propuesto por el expresidente Rodríguez Belcé, aseguramos que deberían emerger nuevas figuras políticas. En ese contexto sería... de beneficio para Bolivia el potenciar este tipo de candidaturas. No vamos a hablar de partidos políticos, sino de jóvenes que han comenzado a posicionarse en importantes espacios de decisión y poder, y en ese sentido pueden ser nuevas figuras emergentes en política. Algunos aseguran doctrinas ya o cierta línea marcada. El caso de Andrónico Rodríguez, que viene de la mano muy estrecha del Trópico Cochabambino, y si hablamos del Trópico Cochabambino, hacemos referencia a quien es el presidente vitalicio de las federaciones, que sería Evo Morales. Por otro lado, se asegura que hay parlamentarios o asambleístas que también podrían tener una figura destacada e importante, como ciudadanos, por ejemplo, de a pie, que ya lanzaron su precandidatura. Hablamos del señor Aracena, Pavel Aracena, desde Santa Cruz. Es tiempo de dar paso a estos nuevos políticos. ¿Dónde queda la experiencia y lo nuevo en tema político? Aló, María René, lastimosamente la comunicación se ha cortado, pero he escuchado que el tema de la necesidad de líderes jóvenes hoy día, creo que es importante. Habrá que ver
que necesitamos propuestas, pero más allá de líderes jóvenes, María René, necesitamos propuestas novedosas, frescas, estructurales para buscarle alternativas al país. Ese es el tema del hiperpresidencialismo, que solamente nos basamos en la imagen de la persona, se sea joven, se sea de experiencia, mientras no sabemos qué programa de gobierno nos está planteando, cuando necesitamos hablar con ellos sobre los ajustes, porque no hay otra vuelta, los ajustes que van a hacerle a la economía para que no tenga un tremendo impacto, especialmente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Eso es lo que necesitamos conocer y pues debe haber una mezcla entre jóvenes, sí, pero experiencia también, y creo que ahí hace mucho que detrás de ellos haya un equipo, pues un equipo económico, un equipo social, un equipo de planificación y no una cantidad de buscapegas que sí se rajan en la campaña y después están buscando un puesto en el gobierno. Eso ya basta, tenemos que dejar de lado ese clientelismo porque el país necesita solvencia técnica, profesional para superar los grandes problemas y ojalá los candidatos vengan a hablarnos de estos temas y no nos ofrezcan el cielo y las estrellas cuando estamos en una situación tan complicada en el país. Pero además hay otros factores que también van a estar alrededor nuestro y son los factores geopolíticos, María René. El mundo está cambiando, hay un nuevo orden internacional que está empezando a gestarse en el mundo. ¿Dónde estamos nosotros como país? ¿Dónde están nuestros políticos mirando esta situación? ¿Qué alternativas se van a dar? Van a haber 5 elecciones presidenciales en este año en América Latina y seguro que eso también va a reconfigurar el panorama. ¿Qué pasó con los grupos de Puebla, los de Sao Paulo? Hoy vemos a un presidente Lula absolutamente callado, un presidente Milei apostando por algo que no sabemos si tendrá salida o no. Un sinfín de tendencias que habrá que saber dónde estamos también a ese nivel, porque así se mueve la geopolítica y más aún todavía no podemos seguir siendo un país cerrado mirándose a sí mismo cuando el mundo está avanzando y está buscando alternativas reales. Para eso también necesitamos estadistas con absoluta claridad estratégica para el desarrollo del país. Para terminar la entrevista, Juan Carlos, por favor, 20 años del gobierno Movimiento al Socialismo, donde se ha impulsado un modelo socioproductivo en el tema de economía. Estamos nosotros titulando Problemas estructurales que azotan a nuestro país. ¿Qué deberíamos nosotros saber como bolivianos e implementar para poder cambiar y que exista continuidad en beneficio del país? Los gobiernos pasan, las políticas deben quedar, dice. Efectivamente, hablar de políticas de Estado en un momento de crisis tan profunda, estructural en el país es central. Mira la educación, María René, la educación nomás es un tema, claro, como eso no vas a ir a cortar la cinta, no vas a sacarte la fotografía, sino que necesitas una transformación en la persona, eso debería ser una política real, concreta, pero clara, fuera de ideologías, con una mirada de construcción del nuevo sujeto boliviano que hoy día requerimos hacia adelante y abierto al mundo. Creo que son temas importantísimos y así como educación podríamos hablar de muchos otros sectores, pero la sostenibilidad de la economía del país no más está basada en la producción. Tenemos que tener la capacidad de producir, no de explorar y explotar nuestros recursos naturales, porque eso es lo que nos ha llevado siempre a una historia fatal en el país y desde la época de la colonia. Producimos, el boliviano dice, mirando hacia abajo porque está buscando que hay, a ver, petróleo, minerales, etcétera, mientras no podemos ser capaces nosotros mismos de generar iniciativas. A eso el Estado debería estar abocándose, a darle las mejores condiciones a tantos emprendedores en Bolivia que tienen iniciativas y deberían darles todas las condiciones reales porque así vamos a salir adelante. Y eso vamos a tener que verlo. Ojalá no sea que tengamos que tocar fondo para recién pensar en que estas son las alternativas de salida en el país. Esperemos que estas elecciones sean de máxima responsabilidad, no digo solo de los políticos, de nosotros mismos, María René, de todos los ciudadanos. Lo que vayamos a decidir ese día de las elecciones va a decidir la suerte del país hacia adelante, pero conscientes de que vamos a tener por lo menos 5 años de una crisis, de una inflexión económica y social bastante fuerte en la que vamos a tener
que enfrentarnos entre todos nosotros, y ahí ya basta de divisiones, de dispersión entre nosotros. Creo que bolivianos y bolivianos somos todos y todos tenemos que preocuparnos por levantar adelante nuestro país. Y nos quedamos con esas apreciaciones. Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos destinados a Primera Impresión y Televisión Universitaria. En cualquier momento, nuevamente lo convocamos para que participe en nuestros espacios. Muchísimas gracias, María René. Un saludo a todos. Parte de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, nos ha acompañado en esta mañana. Tras esta propuesta del expresidente Rodríguez Vélez, hemos analizado los problemas estructurales que están azotando al territorio nacional y los desafíos que tiene que tener un nuevo gobierno. Llegamos a las urnas en elecciones generales el 17 de agosto.